teniendo esfuerzo, tesón, amor por la carrera y estudiando. Pues porque es luego de sufrir en esa película de José. Señores de la Fiscalía, vengo a declarar en contra de mi esposa por abandono de hogar y el delito de adulterio. Así, con todas sus letras y sin titubear, fue como don Paco Malgesto denunció a Flor Silvestre ante los tribunales de México. Y no solo eso, señores, sino que hasta logró quitarle la patria potestad de sus hijos, Marcela Rubiales y Francisco Rubiales. Chiquita pero picosa, así me dicen por cariñosa. Sí, así como lo oyen. Paco estaba más enchilado que mole de olla, y con justa razón. Una traición de esas que arden, y unos cuernos más grandes que los de un toro cuerno largo de Texas. De película, señores. Bueno, hoy estas eran las mangas del chaleco, claro, y se rindió homenaje póstumo a una de las figuras de la televisión mexicana, Paco Malgesto. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. ¡Hola! Un canal muy arrabalero, sí señor, donde contamos los mejores chismes del pasado, pero de esos que se gozan más que los de ahora, porque aquí hablamos de las verdaderas estrellas de México, no de esos artistuchos modernos que ni talento tienen. ¿A poco no, amigos? Sí. En esta ocasión les traemos la historia de Paco Malgesto, nada más y nada menos que el padre de la locución mexicana. Paco Malgesto. Yo ya me iba a casar con él. ¿Qué tipazo Malgesto, no? Su voz, su estilo y su presencia marcaron toda una época en los inicios de la televisión. Pero eso sí, como buen personaje de película, su vida también tuvo más subidas y bajadas que montaña rusa de feria. Hoy les vamos a contar los secretos, los escándalos y, claro, también los logros de este pionero del micrófono. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Creo que es muy obvio que sí. Y ya saben, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Échenos la mano con su like y su suscripción, que eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles más y mejor contenido. Además, así no se pierden ninguno de nuestros sabrosos temas. Sí que no hay palabras para elogiar a mi compadre. Mientras tuvo vida fuimos amigos íntimos, amigos de parranda, amigos de... Ahora sí, sin más vueltas, vámonos a lo que te truje, chencha. Paco Malgesto estuvo casado en 2 ocasiones. La primera vez fue con Guillermina Guadalupe Peñalosa Calderón, una talentosa bailarina y coreógrafa. Se casaron allá por 1938, cuando él apenas tenía 24 años y todavía no era el gran locutor que llegó a ser. De esa unión nació su hija, Cristina Rubiales Peñalosa, en 1950, quien con el tiempo también se aventó al mundo del espectáculo, siguiendo los pasos artísticos de su mamá. Pero este primer matrimonio no duró para siempre y terminó en 1952. ¿La razón? Pues, según dicen las malas lenguas, esas que no perdonan ni en misa, don Paco ya andaba echándole el ojito a otra joven que conoció mientras trabajaba en la radio. Y aquí viene lo curioso del asunto. La nueva conquista también se llamaba Guillermina, pero su nombre artístico era mucho más florido, nada más y nada menos que Flor Silvestre. Qué bonito amor. Para ese entonces, Flor ya era una cantante bastante reconocida. Venía de un matrimonio fallido y hasta tenía una hija de esa relación. Dalia, ¿verdad? Que también es cantante. También es cantante, bellísima. No? Ella sí es la que más se parece a mi mamá. Es más grande que yo. Se dice que el romance entre Paco y Flor fue tan evidente que la primera esposa no lo pensó mucho y le pidió el divorcio. Porque, como dicen por ahí, cuando el río suena es porque Paco ya andaba en otra cabaña. Y mi papá iba, ¿por qué? Ay, mi tu papá volvíase loco con las mujeres. Y sí, amigos, lo que empieza chueco rara vez termina derecho. ¿A poco no? Sí. Paco Malgesto no nació entre algodones ni mucho menos. Se forjó en los barrios bravos de la Ciudad de México, donde la vida no perdona ni un mal paso. Para colmo, sus papás fallecieron cuando él tenía apenas 9 años, así que desde chavito le tocó rifársela solito. Solo alcanzó a terminar la primaria porque la vida le dijo, mijito, a trabajar. Antes de ser famoso, se ganaba la vida como mozo en una trapalería. Sí, ahí entre martillos, clavos y pintura, hasta que un día decidió que quería probar suerte en el mundo de los medios. Empezó escribiendo en una revista llamada Multitudes, y fue allí donde adoptó el seudónimo que lo acompañaría toda la vida. Paco Malgesto. Dicen que ese apodo se inspiró en el mote de un gitano aficionado a los toros, y ya desde ahí se veía que lo suyo, era la fiesta brava. Tanto así que, en la década de 1940,
Paco ya andaba metido hasta el callejón de la plaza, literalmente. Comenzó narrando corridas de toros desde ahí, pegadito a la acción, con una voz que imponía y un estilo bien pintoresco. Pero no fue hasta 1945 cuando obtuvo oficialmente su licencia como locutor profesional, y ¡ay, nanita! Desde entonces nadie lo paró. Se hizo famoso como cronista taurino, con un estilo detallado, expresivo y con más pasión que novio primerizo. Gracias. Yes. What do you like in Mexico? Oh, I like the bullfight. The bullfights, los toros. Pero su voz tan potente y su carisma natural pronto lo llevaron a narrar otros deportes, como el boxeo, donde también se lucía. Para esos años, Paco Malgesto ya era una voz inconfundible en las radios mexicanas, y su nombre sonaba en cada rincón del país, como si fuera el mismísimo locutor nacional. En 1953, ya con el divorcio fresco de su primera esposa, Paco Malgesto volvió a pasar por el altar, esta vez de la mano de la famosísima actriz y cantante de música ranchera, Flor Silvestre. Y al principio, no lo vamos a negar, eran la pareja ideal para la prensa de espectáculos de aquel entonces. Guapos, talentosos y con puro aire de estrellas. Encima estaba medio difícil. Entonces ahí se conocí. Y entonces tu papá quedó enamorado de ella. Enamorado perdidamente de ella, ahí la convenció, se casaron y aquí está. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo drama del bueno. Y es que en 1958 se desató uno de los escándalos más sonados de la época. Este pedo funciona con escándalos, güey. El divorcio tormentoso entre Paco y Flor. Ese chisme acaparó los titulares de las revistas y periódicos de espectáculos como si fuera final de telenovela. Resulta que Flor Silvestre lo demandó por maltratos y por tener un carácter más controlador que jefe de recursos humanos. Lo que hoy llamaríamos celos tóxicos, en ese tiempo eran, pues igual, pero en voz bajita. Según lo que ha salido en entrevistas, por ejemplo, en una hecha a la prieta Linda, hermana de Flor, Flor se iba de gira por meses enteros, y eso no le hacía ni tantita gracia al señor Francisco Rubiales. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Del matrimonio de Paco y Flor nacieron 2 hijos, y cuando todavía eran unos chiquitines, era la misma prieta Linda la que se encargaba de cuidarlos mientras Flor andaba trabajando. Esos momentos no mucho, pero sí recuerdo la vida de después. Mi papá se equivocó, cosa que eso ya no importa, ni nunca importó. Todos nos equivocamos, se equivocó porque era muy... Pero bueno, el asunto es que a don Paco no le hacía ni cosquillas la idea de que su mujer anduviera de gira, y menos con tanto rumor que se soltaba en aquellos tiempos. Que si Flor Silvestre era infiel, que si se le veía con fulano, que si Mengano le dedicaba canciones... Ya sabes, como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y claro, Paco Malgesto no quería que lo vieran como el cornudo oficial de la farándula, porque una cosa era tener voz fuerte para narrar corridas de toros y otra muy distinta, aguantar los cuernos en silencio. Que don Antonio se la quitó a mi papá. No es cierto. Tiempo se encontró a don Antonio, mi papá como la quería, andaban de gallitos los dos. Si bien es cierto que el apodo de Paco era Malgesto, que dicho sea de paso suena a que el señor andaba con el ceño fruncido todo el día, la verdad es que solo era eso, un apodo, porque según quienes lo conocieron, Paco era más bien todo lo contrario. Dicen que era una persona cordial, con muy buen sentido del humor y de trato amable. Así que el apodo no le quedaba ni tantito. Vamos, que tenía más buen carácter que muchos que andan por ahí con apodos de santos. Pero como en este mundo los chismes corren más rápido que las buenas intenciones, el escándalo del divorcio con Flor Silvestre sí le dio un buen trancazo a su imagen pública. Y no era para menos. En plena batalla legal se le acusó de violencia doméstica, lo cual manchó bastante su reputación como figura querida del medio. El asunto se puso más delicado cuando, durante el proceso de divorcio, Flor Silvestre dejó de presentarse a varias audiencias, alegando que no se encontraba en condiciones para asistir. Y no porque le dolieran los pies, sino porque, según decía, estaba físicamente afectada por el maltrato que había recibido. Así que, aunque Paco tenía fama de bromista y buena gente, este capítulo de su vida lo dejó muy mal parado ante el ojo público. Como quien dice, de ser la voz más querida de la radio, pasó a estar en boca de todos, pero por las razones equivocadas. Lleno. Listo para llegar hasta Acapulco. Y como si no fuera suficiente con el pleitazo del divorcio, todavía se le sumó un rumor escandaloso que le echó más leña al fuego.
Sí, señores, así como lo oyen. Se decía que Paco Margesto había engañado a Flor Silvestre con su propia hermana. Nada más y nada menos que la cantante Enriqueta Jiménez, mejor conocida como la Prieta Linda. Según contó la misma Prieta Linda en entrevistas, ella se quedaba a cuidar a los hijos de Flor cuando su hermana se iba de gira, porque, como ya dijimos, Flor se desaparecía por meses enteros. Y pues, como los niños no se iban a cuidar solos, Enriqueta y Paco se encargaban de ellos, y hasta salían a pasearlos como una familia modelo, ¿verdad? El problema es que la gente, ya sabes cómo es, no necesita mucho para armar su propia novela. Y al verlos juntos tan seguido y tan acaramelados, según los chismosos, empezaron a correr los rumores de que entre Paco y Enriqueta había algo más que paseos con carriola. Y mira tú qué cosas. Fue la misma Flor Silvestre quien, en un momento de esos que arden más que chile en ojo ajeno, le reclamó a su hermana: «Oye, ¿es cierto eso que andas con mi marido?». A lo que la Prieta Linda, digna y sin pelos en la lengua, le respondió: «Claro que no. Pero si no quieres que la gente hable, pues no te desaparezcas tanto tiempo de tu casa». ¡Sopas, perico! Y así, entre dimes, diretes y cuñadas con carácter, este chisme quedó como uno de los más polémicos de la farándula de los años 50. Porque ya saben cómo es esto. Cuando la casa se queda sola, los vecinos se inventan toda una telenovela. Finalmente, la relación entre Paco Malgesto y Flor Silvestre ya venía haciendo agua por todos lados. Y es que, según palabras de la propia Flor, Paco tenía la maña de querer controlarla hasta el modo de respirar. Ella, que era una mujer independiente, artista y con carácter, no se iba a dejar mangonear tan fácil, así que decidió ponerle punto final a esa historia y pidió el divorcio. Pero aquí no acabó la cosa. Durante la separación, Paco se puso terco con que quería la custodia de los hijos, y pues dicho y hecho, el juez le dio la razón. El fallo fue a su favor, y Flor Silvestre quedó legalmente impedida de ver a sus hijos Marcela y Francisco Rubiales Jr. Pepe Aguilar y Pepe Toño, Aguilar, ¿cómo no? y Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Hijo. Y ¿Te quedas con tu papá a vivir? Me Ustedes quedo se con quedan. mi papá porque mi papá nos roba. ¿Cómo crees? Sí. Mi papá no se quiso, mi mamá peleó. Y agárrense, porque se dice que pasaron 20 años en los que Flor solo podía ver a sus hijos a escondidas, casi como si fuera prófuga de telenovela. Y lo más triste del asunto es que, incluso cuando ya eran mayores de edad, Paco todavía se molestaba si sabía que ellos veían a su mamá. Como si el rencor tuviera fecha de caducidad, ¿no? Así que la convivencia entre Flor y sus hijos fue más dolorosa que la romántica canción de mariachi. Un drama familiar que duró décadas y que dejó huella en todos los involucrados. Y claro, como buena historia de escándalo, esto no podía terminar sin un buen clímax. Todo se fue al cielo, y no precisamente en avión, cuando Paco Malgesto se enteró del chisme que lo sacó de sus casillas. Flor Silvestre ya tenía una relación con Antonio Aguilar. Y eso que todavía estaba casada con él. Según cuentan las malas lenguas, y también las bien informadas, Flor ya no solo estaba enamorada de Antonio, sino que planeaba dejarlo todo para irse con él. Y cuando Paco se enteró de esa jugada, ahora sí que se le prendió el boiler. Dicen que, lleno de coraje y con el orgullo por los suelos, se fue derechito al aeropuerto, porque supuestamente Flor y Antonio tomarían un avión juntos para comenzar su nueva vida. Y aquí viene la parte digna de película mexicana de los 50. Según se cuenta, Paco Malgesto llegó al aeropuerto armado con una pistola, dispuesto a impedir que lo dejaran más cornudo que un venado. Pero ¡zas! Cuando llegó, el avión ya había despegado, y él se quedó como el chinito, nomás milando y mascando coraje. Aeropuerto un día, Paco, pistola en mano, tratando de impedir que huyeran, lo que no consiguió. Así que con la sangre todavía hirviendo, se fue directo a los tribunales y metió una demanda formal contra Flor Silvestre por abandono de hogar y por adulterio, que en aquel entonces no era solo un chisme de revista, sino un delito que se castigaba con todas las de la ley. Y así fue como el escándalo entre Paco, Flor y Antonio acaparó los titulares y dejó una marca imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Como todos saben, Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar el 29 de octubre de 1959, pero ojo, fue únicamente por lo civil. ¿La razón? Pues porque tanto Antonio como Flor ya habían pasado por el altar anteriormente, y en aquellos tiempos, la iglesia no andaba muy flexible con eso de los matrimonios reciclados. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Aún así, muchos años después, y cuando digo muchos, es muchos,
doña Flor Silvestre logró anular su matrimonio anterior y finalmente se casó con Antonio Aguilar por la iglesia, cumpliendo así su sueño de tener la bendición religiosa junto al hombre con el que compartió su vida y su carrera. Pero todo este enredo amoroso, legal y sentimental fue un escandalazo de aquellos que hacen época, y quien lo vivió en carne propia fue el gran Paco Malgesto. Un hombre que, más allá del drama, fue pionero absoluto de un estilo único en la locución mexicana. Su voz, su presencia y su forma de narrar marcaron una época, aunque su corazón, como vimos, también vivió más de una corrida, y no precisamente de toros. A finales de los años 50, ya prácticamente entrando en la década de los 60, Paco Malgesto dio el gran salto de la radio a la televisión. Y no fue cualquier brinquito, ¿eh? Fue un salto de calidad, de esos que marcan historia, convirtiéndose en el verdadero pionero de los programas de variedades musicales en la naciente televisión mexicana. Uno de sus primeros éxitos fue El Estudio de Pedro Vargas, transmitido en 1959. Un programa que combinaba entrevistas con un toque muy familiar, ideal para el público de la época. Gracias a su amplia experiencia en la radio y a su personalidad arrolladora, Paco conectaba con los invitados como si fueran compadres de toda la vida. Fue así como se consolidó como el precursor indiscutible de las entrevistas televisivas a celebridades en México. Apasionante lo que hacía. Programas de variedades, El Estudio de Pedro Vargas, en donde compartió con León Michel, precursor. Pero ahí no paró la cosa. Después de eso, Paco creó y condujo un programa que, para esos años, era todo un concepto revolucionario, Visitando a las Estrellas. Un formato innovador donde iba a las casas de los famosos con cámaras y todo el equipo técnico para echar el chisme directamente desde la sala. Eso sí, nunca visitó ni a Antonio Aguilar ni a Flor Silvestre, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué habrá sido? Bueno, según dicen, si los hubiera visitado, mejor deponían al programa Visitando a los Traicioneros. Jeje. Pero bueno, no nos salgamos del tema, que esto apenas se está poniendo bueno. Muy orgulloso de haber logrado una familia tan hermosa, tan limpia, tan ejemplar y unida, y de tener a esta chiquilla tan bonita, pero que no solamente es un monigote bonito, sino que es una muchacha con talento, con concepción de la real de las cosas. ¿Y de qué iba el programa? Pues nada más y nada menos que de ir, con cámaras y equipo técnico en mano, hasta la casa de los artistas más famosos para platicar con ellos de manera íntima, relajada, como si estuviéramos de visita, tomando café y pan dulce. El programa fue un exitazo rotundo, una verdadera delicia para el público, que empezó a ver a Paco Malgesto como el gran entrevistador de la televisión mexicana. Y es que no cualquiera tenía el carisma, la elegancia y el don de palabra para hacer que los famosos se soltaran a hablar como si estuvieran en la sala de su casa, aunque literalmente estaban en la sala de su casa. Por supuesto que esas entrevistas tampoco estuvieron libres de polémica, ¿eh? Y es que Paco platicaba con las estrellas de una forma tan amena, relajada y sin pelos en la lengua que más de uno se escandalizó en su momento. Para que se den una idea, lo que ahora vemos en los podcasts de YouTube, con preguntas sin censura y confesiones inesperadas, Paco Malgesto ya lo hacía desde los años 60. En una ocasión, entrevistó a la actriz Eva Norvind, y ahí salió a flote un tema que, para la época, era casi pecado mortal: la sexualidad antes del matrimonio. Eva, muy valiente y adelantada a su tiempo, dijo que no debería ser un problema y que cada quien era libre de vivir su vida como quisiera. ¡Sopas! Eso, en plena sociedad conservadora de los años 60, fue como soltar una bomba en horario estelar. El revuelo fue tanto que hasta las autoridades se pusieron nerviosas. Se dice que hubo un reporte directo a la Secretaría de Gobernación, sí, así de fuerte, y que incluso hubo intención de meter preso a Paco Malgesto por atreverse a tocar esos temas en televisión abierta. Y por si fuera poco, también le llovió un buen regaño a don Emilio Azcárraga Milmo, quien en ese entonces era el presidente de Telesistema Mexicano, que más adelante se convertiría en Televisa. El reclamo era claro: ¿cómo es posible que permitas este tipo de contenido en la tele? Así que sí, este episodio marcó un fuerte choque entre lo que se podía decir en la pantalla y los límites de la censura en México. Pero también demostró que Paco Malgesto no solo era un gran locutor, sino un valiente que no le tenía miedo a los temas incómodos. Un adelantado a su tiempo, sin duda. Pero Paco Malgesto no se limitó solo a las entrevistas, para nada. También le entró con todo a los programas de concursos y variedades musicales, demostrando que lo suyo no era solo hablar bonito, sino también tener una versatilidad tremenda frente a las cámaras.
Le voy a preguntar. Ándale. A ver, ¿es usted completo? No, me faltan 2 muelas y el apéndice. Estoy hablando de peso. Ah, de peso. Sí, tengo completo. Sí, digo que sí, usted pesado. Bueno, mejorando lo presente, sí, cómo no. De hecho, produjo su propio programa de revista titulado La Hora de Paco Malgesto, con el que dejó claro que su presencia en la pantalla chica entre los años 60 y 70 fue clave para consolidarlo como uno de los grandes del entretenimiento en México. Tanto así que muchos lo consideran el primer gran animador de la televisión mexicana. Y no falta quien lo llame el maestro de maestros, porque la verdad es que el señor se tomaba muy en serio su chamba. Siempre profesional, nunca exagerado ni payaso, y con una curiosidad genuina que se notaba en cada pregunta que hacía. Un buen tarro de cerveza de barril. Te lo voy a servir. Además, su carisma y cercanía con el público eran de otro nivel. Tenía ese don natural para improvisar, soltar una broma en el momento justo o hacer un comentario ágil que rompía el hielo. Y gracias a eso, todos sus programas tenían ese saborcito especial. Un ambiente ameno, espontáneo y con ese toque de elegancia que ya no se ve tan seguido. Y es que Paco Malgesto no solo fue una figura clave frente a las cámaras, también fue mentor de varias personalidades que con el tiempo se convirtieron en pilares de la televisión mexicana. Una de ellas fue nada más y nada menos que Talina Fernández, la querida dama del buen decir. El caso del pequeño Carlos era un barco pirata y en tu caso es este casco que te envía tu hija, mi amor. Paco desarrolló con ella una relación laboral muy estrecha, y en su momento hasta se rumoreó que había algo más que puro compañerismo. Ya tú sabes, decían las malas lenguas que se la andaba enhebrando, que entre clase y clase de locución también le enseñaba a hablar por el micrófono. Y que aprendió muy bien, ¿eh? Ya saben, cosas que dicen los chamacos malcriados. Pero quién sabe. Lo que sí es cierto es que Talina siempre se mostró eternamente agradecida con Paco, porque fue él quien la guió y le enseñó los secretos del oficio. Gracias a eso, Talina forjó una trayectoria sólida y elegante en el mundo de la conducción. Otra estrella que pasó por el ala protectora de Paco fue Verónica Castro, quien desde sus inicios en televisión aprendió muchísimo de él. De sufrida, sí. Pero con esos ojos, siente lo más bonito que Dios te dio, ¿cómo decir? Paco Malgesto no solo le enseñó técnicas de conducción, sino también el valor de la espontaneidad, la elegancia y el respeto por el público. Y de más está decir que la Vero hizo historia con programas como La Movida, La Tocada e Iberoamérica Va, consolidándose como una de las conductoras más queridas y carismáticas de México. Ella misma ha dicho que Paco fue su maestro, su guía y su mentor. Así que no hay duda, Paco Malgesto no solo formaba conductores, formaba verdaderos profesionales de la televisión mexicana. También un buen fútbol, ¿no? El Cruz Azul es el mejor, ¿no? No, ¿qué te pasa? El América, ¿verdad? No, que la América, gracias a todos. Otros famosos también han reconocido la enorme influencia de Paco Malgesto en sus carreras. Uno de ellos fue nada más y nada menos que Raúl Velasco, quien en más de una ocasión mencionó a Paco como el gran conductor de la televisión mexicana y como el maestro de maestros, el verdadero profesor de toda una generación de comunicadores. Y no podemos dejar fuera al carismático Paco Stanley, quien también declaró que Paco Malgesto fue una figura clave para él, una inspiración y guía en su estilo como conductor. Decía que si había alguien que verdaderamente había formado a los grandes conductores de la televisión mexicana, ese era Malgesto. Así, sin discusión. Conserva. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo? ¿Adrián Yadira se llama el niño? Ah, no, es Adrián y Yadira. Ah. Después de su tormentoso divorcio con Flor Silvestre, Paco Malgesto no volvió a casarse. Pero eso no quiere decir que haya vivido en soledad. Dicen por ahí, porque el chisme nunca duerme, que sí tuvo sus romances discretos. Y uno de los más comentados fue con la actriz Jacqueline Andere, quien en los años 60 era considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano. Admiración. Por eso me iba a casar. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Malgesto? Como de novios anduvimos como un año. Un año. Sí. Ella misma declaró que estuvo a punto de casarse con Paco, pero como suele pasar en los dramas del corazón, la historia no tuvo final feliz. Jacqueline terminó enamorándose profundamente de José María Fernández Unzaín, con quien sí llegó al altar y tuvo a su hija, la también actriz Chantal Andere. Así que sí, amigos, aunque Paco Malgesto no volvió a usar traje de novio, su vida sentimental también tuvo sus capítulos dignos de novela, con protagonistas de primera línea.
Después de todo este ir y venir en su vida personal, se dice que Paco Malgesto tuvo una última pareja llamada Estela de Alba, con quien, aunque no se casó, sí tuvo una hija de nombre Blanca Rubiales, una relación más discreta pero significativa en sus últimos años. Otro famoso que siempre habló maravillas de él fue nada más y nada menos que el Loco Valdés, quien lo consideraba no solo su amigo, sino su compadre del alma. El Loco siempre dijo que le tenía una profunda admiración a Paco, sobre todo por esa forma tan elegante y sutil de conducir sus programas, con un humor que nunca caía en lo vulgar y una calidez que conquistaba a todos. Pero el hecho que verdaderamente sacudió a México y que dejó al público sumido en un gran dolor fue la noticia de su fallecimiento. El 22 de junio de 1978, la Ciudad de México despertó con la impactante noticia de que el gran locutor, entrevistador, maestro de maestros, el señor Paco Malgesto, había fallecido a causa de un ataque agudo al miocardio. Tenía apenas 64 años de edad. Mi papá murió en plena salud y tenía 64 años. Joven. Estaba sanísimo. ¿Qué le pasó? Empezó con una tifoidea. Mira. Con una tifoidea y no, se le... Su cuerpo fue sepultado en el Panteón francés y con él se fue una voz que marcó época, un estilo inconfundible y una presencia que jamás será olvidada. Así, amigos, es como recordamos a este hombre extraordinario, pionero de la televisión mexicana y orgulloso representante de la época dorada del espectáculo. Un profesional que dejó huella, que formó a generaciones y que nos enseñó que una buena entrevista no solo se hace con preguntas, sino con alma, respeto y carisma. Bueno, amigos, hasta aquí los dejamos con este video. Esperamos de corazón que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Y ya saben, si el video fue de su agrado, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo más y mejor contenido para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video y como siempre, hasta la próxima.